Cuando llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. Pueden sentarse sin dejar de alabar al Señor. Agradezco, hermano, este momento y que sea Dios glorificado. Vamos a hablar acerca del tema cuando Dios sale al encuentro. Cuando Dios sale al encuentro. Y tomamos el ejemplo primero de estos dos discípulos, seguidores de Cristo, que iban hacia Emaús y que habían en cierta manera, a pesar de que tenían memoria de quién había sido Cristo, un hombre de testimonio, pues sus propias palabras lo declaraban, y caminando hablaban del Señor, de lo que Él había hecho, de lo que Él había logrado hacer dentro del pueblo de Dios, y cómo había sido humanamente tratado injusto o injustamente por los hombres, y que ellos no estaban de acuerdo por el trato que él recibió. Y iba esta plática hablando de Cristo, pero en cierta manera se les había olvidado algo, de que el Señor les había hablado, de que Él era necesario que padeciera y que muriera, y que al tercer día Él iba a resucitar. Muchos de los discípulos, cuando Cristo entregó su vida por todos nosotros, todos se apartaron, se alejaron, y entonces no hubo quien los pudiera liderar, y cada uno empezó a tomar sus propias decisiones. Cada uno empezó a agarrar un camino, otro tomó otro camino, y se empezaron, hermano, a retirar, a perder el objetivo del cual el Señor los había preparado y los había capacitado. Estos discípulos, caminando hacia Emaús, encuentran a este personaje que Él se manifiesta ante ellos, pero ellos, velados sus ojos por la situación que había acontecido dentro de la nación de Israel, no pudieron reconocerlo, no pudieron oír y reconocer la voz del Maestro. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen.
toda oveja, todo creyente, todo aquel que oyó las predicaciones de Cristo lo podían reconocer. Pero la situación que ellos estaban pasando y el dolor que sentían en su vida, en su corazón, porque habían matado a un hombre justo, habían crucificado a un hombre que no había mancha y no había pecado en él, y que en ningún momento él le hizo daño a nadie, que en ningún momento trató mal al pueblo de Dios, sino que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que él vino a restaurar a la nación de Israel. Él vino a levantarlos de la decadencia espiritual en la cual ellos se encontraban. Una decadencia triste y lamentable en la cual se encontraba la nación. Líderes que estaban enfocados más en hacerle publicidad a su persona. Líderes que no les importaba la condición del pueblo, que lo que les interesaba era ser reconocidos. Lo que les interesaba a ellos era que su nombre de ellos fuera mencionado. Pero en fin, a ellos no les interesaba la condición del pueblo. Hasta que en un momento apareció un hombre que fue el que empezó a anunciar que alguien venía a la tierra y que él estaba comisionado por Dios para poder preparar la senda a aquel que venía a pisotearle la cabeza al diablo, que venía a vencer al mundo, que venía a iluminar al mundo, hermano, con su testimonio, y que venía a derrotar a Satanás, que el Señor lo reprenda. Y se preparó el camino. Empezaron, hermano, a ver lo que Cristo empezó a hacer dentro de la nación de Israel: a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir las puertas de los que estaban encarcelados espiritualmente. A los que estaban endemoniados le echaba fuera los demonios. A los que estaban enfermos él los sanaba. A los que estaban tristes él les daba ánimo. A los que perdieron familiares, para la gloria de Dios, ante los ojos de la nación, él los resucitó. Empezó a hacer una obra poderosa dentro de la nación de Israel, a tal grado que los líderes de ese tiempo empezaron a llenarse de envidia, empezaron a tener celos en su corazón y envidia por lo que Cristo estaba haciendo dentro de la nación de Israel, de lo que ellos eran responsables de hacer, y lo dejaron de hacer por la vana manera de vivir de ellos, por conformarse, por estancarse. Y en realidad el fuego y la visión para lo cual ellos habían sido, hermano, capacitados, la habían perdido. Porque es Dios el que da la visión, hermano. No es el hombre el que dice yo tengo la visión, no. Es Dios el que da la visión. Y si Dios quiere, se la quita al que se la dio y se la da a otro. Cuando hablamos de la visión, es lo que se hablaba ayer, es ver más allá de lo que otros no pueden ver. Y eso solamente el Dios del cielo lo puede dar. Si no hay visión, hermano, un líder está muerto espiritualmente.
para lo cual Dios lo ha llamado. Y los líderes de la época se habían conformado, se habían estancado y habían perdido el objetivo para lo cual Dios los había, hermanos, llamado. Y estaban en otras cosas. Y para eso apareció Cristo. Cuando aparece Cristo en escena, empieza a hacer una obra extraordinaria. Los demonios caen de rodillas ante Él. Los vientos le empiezan a obedecer a Él. La gente empieza a hablar de Cristo y a mencionar el nombre de Cristo. A hablar de Cristo por todos lados. Eso se empezó a esparcir de que había alguien que había aparecido dentro del pueblo de Dios y que Dios estaba con él y que era un profeta de Dios y que era un hombre de testimonio, que era un hombre que tenía autoridad, que era un hombre que le obedecían aún los vientos y las olas del mar le obedecían y se calmaban. Que no era cualquier personaje que había aparecido dentro de la nación de Israel. Era, hermano, ni más ni menos que el Hijo de Dios acá en la tierra para venir a deshacerle las obras al diablo y venir a arrebatar a todo aquel que quisiera entregarle su vida al Cristo eterno. Cuando, hermano, esto se hace algo poderoso, entonces empiezan a darle la persecución al Señor. Empiezan a aborrecerlo, empiezan a quererlo matar, lo empiezan, hermano, a querer ponerlo en mal. ¿Sabe por qué? Porque Él vino a traer un mensaje diferente a lo que los otros estaban entregando. La gente estaba cansada de oír lo religioso y lo mismo religioso, hermano, pero cuando apareció Cristo, entonces, hermano, la gente empezó a correr, hermano, y a seguirlo y a buscarlo. Empezaron a buscarlo porque sabían que en Él estaba el poder de Dios, que en Él estaba el respaldo de Dios, que en Él estaba la gloria de Dios, que en Él estaba aquel que libertó a la nación de Israel y lo sacó de Egipto, que en Él estaba la gloria de Dios, estaba la unción de Dios. La gente, hermano, empezó a correr, empezó a buscarlo. Hermano, dejaron quizás las sinagogas vacías y la gente corría para querer conocerlo a Él. Aún los líderes religiosos de la época lo querían conocer a Él, querían saber, indagarse de Él. Y lo buscaban, hermano, cuando nadie podía verlo, porque sentían que alguien los iba a señalar o los iba a cuestionar. Pero de todas maneras, lo que Cristo vino a hacer a esta tierra fue algo glorioso. Alaba el nombre de Cristo, hermano. Alabado sea el Señor. Por eso dice aquí que cuando Jesús le dijo a la gente: es necesario que yo muera. De cierto te digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no llevará ningún tipo de fruto. Pero si cae en la tierra, entonces llevará fruto. Y se lo dijo en muchas ocasiones, pero ellos no lo entendieron. Cuando Jesús entregó su vida allá en el Calvario, muchos se frustraron porque perdieron a su líder, perdieron a un hombre que valía la pena seguirlo, hermano. Porque realmente yo digo, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo, hermano.
Vale la pena adorar a Cristo. Vale la pena alabar a Cristo. Vale la pena mostrarle gratitud a Cristo. Vale la pena, hermano, levantar las manos y adorar el nombre de Cristo. Vale la pena, hermano, vale la pena. Aquel que triunfó en el madero de la cruz y derrotó al diablo. Derrotó al diablo. Vale la pena de oír la palabra de Cristo. El impacto que hace la palabra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. La condición en la cual ellos iban, hermano, cegados. Ellos no podían discernir quién iba al lado de ellos. Por eso el tema habla cuando Dios sale a nuestro encuentro. Cuando el Señor sale al encuentro y estos hombres empiezan a entablar esa plática entre ellos y se acerca a Cristo y empieza a hacerles preguntas como esta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás triste? ¿Por qué estáis tristes? Y ellos empiezan a manifestar lo que hay en el corazón y le dicen: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dice: ¿qué cosas? Alaba al Señor, hermano. ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y de todo el pueblo, que fue un hombre de Dios, varón poderoso en obra y en palabra de Dios. Eso es lo que Cristo les dejó en el corazón. Pero por haber perdido a su líder, ellos quedaron por un momento cegados y pensaron que lo iban a perder y que ya nunca lo iban a volver a ver. Pero hay una esperanza gloriosa, hermano. Vale la pena pelear las batallas. Vale la pena retener el fuego en el corazón, hermano. Vale la pena mantener el fuego encendido en el corazón. Vale la pena defenderlo, hermano. Vale la pena mantener, hermano, el fuego encendido en el corazón. Porque ellos, por la situación que estaban pasando, el Señor les dice: ¿qué cosas? Y empiezan a decir: este hombre era un hombre poderoso en palabra de Dios. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, oiga bien, han sentenciado a muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero dice la palabra del Señor que cuando el Señor, caminando con ellos, oyéndolos, que ellos se desahogaban de la situación que estaban viviendo y se estaban desahogando, y el Señor solo los escuchaba. Pero después les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera
estas cosas y entrara en su gloria? Cuando ya estaba declinando la tarde, cuando ya se había terminado o estaba terminando la luz del día, él hizo como que iba más lejos, como que iba para otro lado. ¿Cuántos quieren que él vaya a otro lado, hermano? Dice que él los oyó y después siguió caminando para ver qué era lo que iban a hacer ellos. Aquí dice en la Biblia que entonces ellos le obligaron a quedarse. Cuando el Señor pasó de largo y quizás se despidió de ellos, en ellos había algo. En ellos había algo en el corazón que les hacía ver que no tenían que dejarlo ir. Que el que estaba ahí no era cualquier personaje. Pero él les decía: ya me voy. Hasta pronto. Nos vemos. Que todo esté bien y esperamos que todo mejore entre ustedes. Pero había una palabra en el corazón de ellos. Y bien dice la Biblia: no es mi palabra como fuego. Porque la palabra de Dios es fuego, hermano. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma, hermano. Ellos se quedaron diciendo: ¿será que le decimos o no? Pero le dijeron: quédese acá con nosotros. Queremos saber quién es usted. Pero ellos no lo podían ver quién era y lo entraron, hermano. El Señor decidió quedarse. ¿Sabe por qué? Porque había un interés en ellos. Otros indiferentes, fríos, apáticos, le hubieran dicho: váyase. Otros que fueran negligentes en hospedar, en recibir a alguien, le hubieran dicho: váyase de acá, aquí no lo queremos. Que le vaya bien. Pero eso es el pueblo indiferente. Esos son los que no conocen al Señor. Esos son los que nunca han tenido una experiencia con Cristo. Esos son los que nunca, adorando a Dios, nunca han sentido la manifestación de la gloria de Dios en sus vidas. Esos son los que a veces se duermen en los cultos. Esos son los que no alaban a Dios en los cultos. Esos son los que son fríos en los cultos. Pero estos no. Estos habían oído la palabra en la esencia y estaba metida en el corazón de ellos. Y él les dijo: yo me voy más lejos. Y ellos dijeron: no se vaya. Quédese acá con nosotros. ¿Cuántos quieren que el Señor se quede con nosotros, hermano? Muchos dicen que Dios se ha apartado de este remanente escogido. Que a veces dicen que los que ministran están en pecado. Que los que ministran son rebeldes. Y dicen y entra, meten todo tipo de basura. Y cuánta basura dicen. Que la gloria de Dios ya se fue de este remanente escogido. Pero ¿cuántos creen que el Señor se ha ido de esta obra, hermano? ¿Cuántos creen que el Señor se ha quedado con nosotros? ¿Sabe por qué se ha quedado con nosotros? Porque amamos la palabra de Él. ¿Sabe por qué se ha quedado con nosotros? Porque somos un pueblo que nos agrada la palabra de Él. Que nos agrada palabra de Dios. Que nos agrada que la gloria de Dios nos visite. Nos agrada que el Señor nos llene de su gloria. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria.
Cristo está con este remanente. Cristo está con este remanente. Se ha quedado con usted, se ha quedado conmigo. Lo he sentido, lo ha sentido usted. Este congreso ha sido poderoso, hermano. Este congreso ha sido glorioso. Este congreso, el Señor ha sanado, el Señor ha libertado, el Señor ha salvado almas, el Señor ha sanado, el Señor ha llamado, el Señor ha restaurado. Y el poder de Dios no se ha hecho, hermano. Oiga bien, no se ha alejado. La gloria de Dios se ha movido en medio de nosotros. Hemos sentido la gloria de Dios, hermano. No un fuego fingido, no. Hemos sentido el fuego genuino de Dios en nuestro corazón, adorando, alabando, y se ha desbaratado todo plan del diablo. Que el Señor lo reprenda. Alaba al Señor, iglesia. Aquí está la gloria de Dios, hermano. Este es el último día. Y no hay como cuando uno está oyendo al predicador, porque uno anhela que la gloria de Dios se mueva, que el poder de Dios se mueva. Ellos le dijeron: no, quédese acá con nosotros. No se vaya, Señor. Yo no quiero que se vaya. Yo no quiero que se vaya. En este culto quiero que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me visite. Yo quiero que el poder de Dios llene mi corazón en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Alaba al Señor, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Esto fue una bendición gloriosa. Dice en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Vaya conmigo, hermano. Cuando Dios sale al encuentro y sale para poder hacer algo importante. Jeremías capítulo 20, el verso número 9. Y le leo solamente este verso. Y dije: no me acordaré más de él. Aleluya. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos.